de entre los muertos. Nos amaste y nos purificaste de nuestros pecados por medio de tu sangre. Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Antes de la fiesta de Pascua, Jesús lavó los pies a sus discípulos y les dijo: les aseguro que el servidor es más grande que su Señor, ni el enviado es más grande que el que envía. Ustedes serán felices si sabiendo estas cosas las practican. No lo digo por ustedes, yo conozco a los que he elegido, pero es necesario que se cumpla la escritura que dice: el que comparte mi pan se volvió contra mí. Les digo esto ahora antes que suceda, para que cuando suceda crean que yo soy. Les aseguro que el que reciba al que yo envié, me recibe a mí, y el que me recibe, recibe al que me envió. Palabra del Señor. Hemos escuchado la primera lectura y solo quisiera detenerme en la narración de la historia de salvación narrada por Saulo en esta realidad en la cual también nosotros hemos escuchado que la historia de la salvación es un plan trazado desde antiguo por Dios para cumplir su promesa. Es necesario también que, escuchando esta primera lectura, nosotros nos quedemos con aquello que indica la misión. Predicar lo que a su vez a nosotros se nos ha mandado a anunciar. Y esta realidad concretamente es que en el plan de Dios no hay improvisaciones. En el plan de Dios está trazado. Y al estar trazado también nosotros somos parte de ese plan que Dios ha querido trazar. Y es necesario que también nosotros podamos anunciar esa historia de salvación íntegra para poder reconocer cómo la pedagogía de Dios fue actuando en la historia de nuestra propia salvación. Por eso, la primera lectura que se nos ha proclamado y que hemos leído es una lectura que nos narra cómo también se va cumpliendo los hechos concretos de las comunidades evangelizadoras y de estas comunidades que también van tomando un carácter de verdadero anuncio, disposición, pero sobre todo especialmente del anuncio del Evangelio. En el Evangelio vemos, como se nos leía el Jueves Santo, pero ahora en clave pascual, el lavatorio de los pies. El lavatorio de los pies, queridos hermanos y hermanas, en esta clave pascual, nos invita a nosotros a poner en consecuencia, sobre todo especialmente, la centralidad de la persona. ¿Y qué significa primero y preferencialmente la centralidad de la persona en clave de Pascua, el lavatorio de los pies? Primero especialmente es, ante todo, tratar a la persona y en esta realidad hacernos uno. Porque en la realidad concreta de esa participación y en clave de Pascua, releer el lavatorio de los pies nos recuerda a nosotros que es un mero ejemplo y forma de vida de todo cristiano, que se basa en el verdadero servicio, en la centralidad de la persona, no en la instrumentalización de la persona, sino concretamente es necesario que nosotros nos demos cuenta que es importante también en el servicio que nosotros desempeñamos. Un día de esto veía las noticias y alguien decía: es importante que seamos capaces de luchar por el bien de muchos. Y ese bien de muchos se traduce en la instrumentalización de la persona, porque mis criterios políticos se hacen evidentes
no pensando en el bien de todos, en el bien común, sino en la instrumentalización de la persona que fácilmente termina usándonos unos a otros. Por eso el lavatorio de los pies en clave de Pascua es una forma de vida, una manera como vivimos el día a día, una manera como nosotros también vivimos el día a día que nos hace salir de nosotros y poder servir a los demás. Por eso es necesario la centralidad de la persona. Como segundo punto, especialmente el Evangelio nos invita a nosotros y nos urge cambiar esa dinámica, una dinámica que verdaderamente se base en el servicio al otro, nunca por instrumentalizar al otro, no hacer bandera al otro de mis ideas o de mis ideologías. Centralidad de la persona en el servicio como una forma de vida. El servicio tiene que ser para nosotros no solo el signo que Jesús perpetúa, sino es también la forma como nosotros vivimos ese servicio de cara a las personas, no en el mero hecho de instrumentalizarlas, sino en el hecho concreto que nuestro servicio sea la dinámica de estar constantemente de cara a aquellos a los cuales no queremos instrumentalizar, sino verdaderamente servirle. Qué bueno sería, ¿no?, que nuestros políticos también tuvieran esta mentalidad del servicio. Que aquellos que están al servicio del pueblo se esfuercen por no instrumentalizar, no cosificar a la persona, sino para servirles, para buscar ese bien común, no ese interés general. Porque al decir y hablar de interés general, estamos prácticamente instrumentalizando a aquellos a que también esperan de nosotros comportarnos en el verdadero servicio. Y tercero, sobre todo, vivir una espiritualidad de comunión. Y aquí quisiera hacer mías también las palabras de San Juan Pablo II, que dice: esta espiritualidad de comunión se vive y se llega a concretar cuando sentimos que alguien nos da ese sentido de pertenencia. Y es necesario tener claro esto que dice San Juan Pablo II: alguien que me pertenece, no como cosificación, sino como ese acto concreto de caridad y servicio que me pertenece y que yo también tengo que crear la estructura para poder servirle. No se trata solo de poner paños tibios, es sentir especialmente esa espiritualidad de comunión, ese don de saber que el otro para mí es alguien. Por eso es necesario que en clave de Pascua nosotros leamos este Evangelio. Porque podemos pensar, es un signo, el lavatorio de los pies. ¿Cómo queremos nosotros en este momento de Pascua revivir esa forma de vida del servicio que Jesús ha querido también que nosotros le demos un espacio en aquello que nosotros hacemos y nos disponemos a hacer? Porque para mantener una obra de caridad hay que tener claramente que esa obra de caridad tiene que ser estable, porque necesito mantenerla, no usar como bandera, como muchos hacen, a los pobres. Pensar de que ese estilo de vida que se convierte en un signo es para mí el querer asumirlo, y asumirlo de tal manera que mi servicio se perpetúe también en la práctica concreta de poder hacer de esto una verdadera espiritualidad de comunión. De esa comunión que también es necesario saber que esto es por los demás, por lo que nosotros hacemos. Y ojalá que nosotros también en nuestra mentalidad eclesial tengamos claro estos elementos. En nuestra mentalidad de comunidad tengamos claros estos elementos, porque sólo así la obra del verdadero servicio se puede lograr entender desde esa forma de vida que Jesús, el Maestro, quiso imprimir en la memoria
de sus discípulos y que quiso también perpetuarla en la memoria de todos aquellos que formamos parte de la iglesia, y que ese sentido eclesial nos haga a nosotros buscar la centralidad de la persona, vivir y cambiar las dinámicas de nuestro servicio, vivir el ámbito de la verdadera espiritualidad de comunión. Sobre todo, importante es no olvidarlo, que en la Eucaristía nosotros sacamos las fuerzas para continuar este servicio. Por eso hoy Jesús en el Evangelio nos da un toque de alerta y nos recuerda que dejemos de entender este gesto como un simple signo, sino más bien que nos esforcemos en saber que es una forma de vida y de manera de vivirlo a diario. Por eso Él quiere imprimir ese gesto en la memoria de sus discípulos y en la vida de la iglesia. Tanto tú y yo, que somos iglesia y que formamos parte de la comunidad, tenemos que vivir este sentimiento. Un sentimiento que eleve a la persona, darle la centralidad necesaria, buscar y luchar por el bien común, no por el interés general, sino más bien vivir de acuerdo a la dinámica del Evangelio. Y sobre todo, especialmente, queridos hermanos y hermanas, vivir esta espiritualidad de comunión que el Señor ha querido imprimir en nuestra memoria y en nuestra forma de ver la vida y el servicio a los demás. Ojalá que esto no se nos olvide y que sea siempre la práctica que nos preceda en nuestro obrar, que sea siempre la práctica de pensar y detenerme antes de obrar, y por lo menos tener estas 3 claves para poder obrar en consecuencia de esta forma de vida, que el servicio para mí es saber ese sentido de pertenencia y la preocupación de unos por otros. Manos a la obra, queridos hermanos y hermanas, y esforcémonos por hacerlo según ese mismo gesto que es la forma de vida con que nosotros expresamos cómo vivimos el servicio de cara a nuestras comunidades. Que María, nuestra Madre, nos auxilie, que ella nos acompañe siempre e interceda por nosotros.